Buenas tardes, ya empieza Temas del Día. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño a revisar las causas y consecuencias de los temas más comentados en las redes sociales, pero también en la pantalla de Telesur. Empezamos revisando nuestra pregunta del día. Y ahí la tenemos en pantalla. Pregunta del día habla de Estados Unidos. En medio de una recesión económica de 32,9% del PIB y una crisis sanitaria que ya victimó a más de 151,000 estadounidenses, el presidente sugiere la posibilidad de posponer elecciones. ¿Qué busca Trump? Esa es la pregunta y está posicionada @BDMelo Telesur, @Telesur TV y @Temas Telesur. Las opciones, usted decide. Golpe, más tiempo para la campaña y proteger el pueblo. Ya veremos cuáles son sus opiniones. Colombia se convierte en el país con más muertes por millón de habitantes por causa de la COVID-19. En un promedio mueren 15 colombianos a cada hora. La crisis sanitaria que vive el país es nuestro primer tema del día. Colombia lidera la estadística luego de que el miércoles registrara 380 víctimas mortales por la COVID-19 en apenas 24 horas, la cifra más alta en el país desde el inicio de la pandemia, llegando así a un total de 9.454 fallecidos y 276,000 colombianos infectados con el nuevo coronavirus. Y desde Bogotá, nuestro corresponsal Hernán Tovar nos amplía los detalles. Hernán, buenas tardes. Bueno, si no bastara la situación sistemática de violencia contra los líderes sociales, ahora también se profundiza una crisis sanitaria. Cuéntanos. Michelle, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos va a través de las pantallas de Telesur. Y sí, efectivamente, le voy a dar unas cifras para contextualizar un poco esta problemática en materia de salud con respecto a la COVID-19. En tan solo 4 días, desde el domingo 26, que se presentaron 256 fallecidos, al día de ayer, la cifra llegó a 380, como usted bien lo mencionaba, esto en el caso de los fallecidos. Pero en el caso de los contagios, la cifra aún es más preocupante. El día domingo 26 pasamos de tener 8.181 contagios a 8.670 contagios. Pues eso da cuenta de cómo las cifras han venido subiendo y todavía no se alcanza el pico de contagios y muertes en el país. ¿Esto qué ha provocado? Esto ha provocado más preocupaciones, sobre todo en el sector salud. Las unidades de cuidados intensivos ya se encuentran, por lo menos en ciudades como Bogotá y Medellín, ciudades principales, en un 90%. Esto también se refleja, pues si esto es en ciudades principales, donde hay la capacidad hospitalaria para atender a los contagiados, ¿cómo será en las ciudades o departamentos intermedios donde no tienen esa capacidad estructural hospitalaria para atender a las personas? También algunos analistas aseguran que esta situación es provocada por las medidas implementadas por el gobierno nacional, donde se ha hecho la apertura de diversos sectores económicos, lo que ha provocado la salida de la gente, pero también lo que no se ha implementado en relación a una renta básica para que las personas puedan estarse en su casa y puedan, pues, digamos, tener la certeza de que van a tener en sus alacenas alimentos. Pero, bueno, de igual forma, también el gobierno nacional, hace poco, hace 2 días y medio, a través del presidente de la República, decretó una cuarentena obligatoria hasta el final de mes, hasta el 30 de agosto, más exactamente. Entonces, diversos sectores han dado cuenta de esta contradicción en relación a la apertura de sectores económicos y a las pocas políticas sociales que no se han implementado, sobre todo para los sectores vulnerables en el país, y que la gente no salga a las calles. Así que hay bastante controversia, preocupación por las ocupaciones en la SUSI en Colombia, Michelle. Hernán, además de eso, en junio Colombia registró un nivel de desempleo del 19%. O sea, vemos que en la región los gobiernos, sobre todo de una orientación conservadora, ponen la economía al contrario, ¿no? En contra de la salud. Sin embargo, en Colombia ni una ni otra parecen estar siendo bien gestionadas por el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del gobierno nacional? Así es, desde el inicio de la pandemia se le sugería al gobierno que protegiera
la pequeña y mediana industria con algunos recursos, porque esto tendría consecuencias sobre todo para sus trabajadores, para los empleados. Es así como varias empresas pequeñas, sobre todo negocios familiares, han quebrado ante esta pandemia. Sin embargo, se le critica mucho al gobierno de Iván Duque que los préstamos bancarios que se pudieron subsidiar llegaron a las grandes empresas y a los bancos, situación por la cual ahora estamos viendo esas cifras de desempleo tan aumentadas, tan grandes en el país. Así que no hay una política pública, ni en economía, ni en salud, ni social en el país. Prácticamente, pues, los colombianos vivimos a la deriva y con un gobierno, pues, que en cuanto a políticas sociales no ha hecho mayor cosa. Eso se refleja en las cifras de desempleo y en las cifras de contagios por la COVID-19 en el país, Michelle. Hernán, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, y la Comisión Colombiana de Juristas compartió una denuncia pública. Veamos. Mediante la red social Twitter expresaron lo siguiente. En el cementerio del Copey, en el departamento de Cesar, están haciendo excavaciones para enterrar a las personas que mueren por la COVID-19 sobre un terreno en el que hay restos humanos, incluyendo víctimas de desaparición forzosa y ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Y ahí vemos el video con la denuncia completa. Acá hay otro, mire, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta, mire, esas son bolsas donde enterraban a las personas así cuando desaparecían como NN. Puede ser, como le digo, puede ser un familiar de usted. En el marco de esta crisis sanitaria, las autoridades del departamento de Antioquia declararon alerta roja en la entidad ante el alto ocupamiento de las camas en el área de cuidados intensivos en los centros de salud. La medida prevé restringir servicios de salud no críticos para habilitar espacios en los institutos prestadores de servicios que permitan atender a pacientes en unidades de cuidados intensivos. De acuerdo a informes oficiales, Antioquia tiene al menos 702 camas destinadas para pacientes con COVID-19, de las cuales 558 están ocupadas, el equivalente al 79%. No obstante, las autoridades locales no decretarán cuarentena en el departamento hasta alcanzar una ocupación del 85% de las unidades de cuidados intensivos en la región. Repasemos ahora algunas reacciones en redes sociales, justamente delante de la alerta roja en el departamento de Antioquia. Veamos algunas. En la cuenta oficial de la Gobernación de Antioquia dijo lo siguiente: vienen los días más críticos, la invitación a los antioqueños es cuidarnos más. Debemos ser rigurosos con el cumplimiento de las medidas preventivas. Y Luis Fernando Suárez Vélez, el gobernador encargado del departamento, en rueda de prensa sobre declaración de la alerta roja por ocupación de las UCIs. Entre tanto, el ciudadano Daniel Bejarano afirmó lo siguiente: acaban de declarar alerta roja en Antioquia, la gente sigue muriendo por docenas en Colombia. El gobierno solo anuncia excepciones, decretos, que hasta el momento nos ha llevado a estar en esta lista con más contagiados en el mundo. Asimismo, el senador por el partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, indicó lo siguiente: alerta roja por ocupación de unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes graves. Todos a cuidarnos. En Antioquia vamos varias semanas con 1.000 a 1.500 casos diarios de COVID-19. Antioquia entrará en cuarentena cuando llegue una ocupación superior al 85% de las unidades de cuidados intensivos. Les preguntamos lo siguiente, nuestra pregunta del día sigue allí, @MDMeloTelesur, @TelesurTV y @Temas Telesur para que usted opine. Estados Unidos, en medio de una recesión económica del 32,9% y una crisis sanitaria que ya victimó a más de 151.000 estadounidenses, el presidente ahora sugiere la posibilidad de posponer las elecciones. ¿Qué busca Trump? La primera opción, golpe. Más tiempo para campaña o proteger el pueblo. Esas son las opciones, pero usted también puede sugerir otras. Ahí queremos saber cuál es su opinión en temas del día. Y nuestra imagen del día de hoy nos lleva justamente a Estados Unidos. El nuevo rover de Marte, también conocido como Perseverance, despegó este jueves desde Cabo Cañaveral, en Florida, en dirección al planeta rojo, a Marte, con la misión de encontrar vida microscópica, sea presente o pasada sobre la superficie de esta región. Veamos.
Regresamos con más temas del día. En el marco de una pandemia que no da tregua, un desplome histórico de la economía estadounidense y un descenso en su popularidad, el presidente Donald Trump sugirió posponer los comicios presidenciales previstos para noviembre. Todo esto y más en nuestro segundo tema del día. Una caída inédita en la economía superior al 32% para el segundo trimestre de 2020 es un factor que Trump no obvia en sus aspiraciones por la reelección, pues es justamente el ámbito económico donde todavía mantenía una ventaja de 2 puntos sobre su adversario demócrata en los sondeos de opinión. Según encuestas divulgadas recientemente, Joe Biden supera hasta el 20 puntos al republicano en los sondeos en materia sanitaria. Todo esto cuando el país registra más de 150.000 fallecidos y 4,5 millones de infectados por la COVID-19. Además, desde hace 60 días, la nación es sacudida también por protestas contra la violencia policial y el racismo. En este contexto, Trump estima postergar los comicios presidenciales. Y tenemos más información desde Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. La caída de los Estados Unidos ha sufrido una caída estrepitosa y ha registrado el peor trimestre de su historia con una caída del Producto Bruto Interno del 33%. A su vez, el Departamento de Trabajo registra que en la semana anterior se han presentado 1.4 millones de nuevas solicitudes de desempleo, llevando la totalidad de solicitudes por desempleo en las últimas 19 semanas a más de 54 millones. En función de esto, el presidente Trump, a efectos de distraer la atención de los medios de comunicación, ha lanzado un Twitter en donde sugiere la posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales, algo que no tiene el poder de hacerlo el presidente, sino solamente el Congreso, algo que no se ha registrado jamás en la historia de los Estados Unidos y algo que, por ejemplo, el líder de la mayoría del Senado, es decir, una de las 2 cámaras que controla el Partido Republicano de Trump, ya ha dicho que está completamente opuesto a ni siquiera considerarlo. Volvemos contigo. Jorge, muchas gracias. Y por supuesto, este tweet también generó más reacciones en las redes sociales. Revisemos algunas que han publicado los usuarios en Estados Unidos. Revisemos. La usuaria Debbie Goldsberry indicó lo siguiente: asegúrese de registrarse para votar por correo o asegúrese de ir a las urnas en noviembre. Nunca ha sido esto más importante. Con un loco dictador en la Casa Blanca, perder todas las encuestas es igual a cancelar las elecciones. Yo creo que no. También el usuario Erin Dunn afirmó lo siguiente: el Partido Republicano quiere cancelar las elecciones de noviembre, pero no cancelar las escuelas de octubre. No puede elegir los meses del año que desea cancelar. Hay más reacciones. Ebony Edwards Ellie afirmó lo siguiente: el Congreso fijó el día de las elecciones como el primer martes después del primer lunes de noviembre de 1845. En 2004, un informe preliminar del Congreso afirmó que solo el Congreso, el Parlamento, podía posponer o cancelar las elecciones. Revisemos también la más reciente encuesta nacional realizada por The Washington Post y ABC News, que ubica al aspirante a la presidencia Joe Biden, el demócrata, 15 puntos por encima de Donald Trump. El favoritismo de Joe Biden, en opinión de los analistas, se ha ampliado significativamente hasta en estados históricamente bastiones del Partido Republicano. La consulta reveló que 55% de los votantes registrados dijo que elegirá al ex vicepresidente, mientras que el 40% apoyaría al actual mandatario republicano. Se trata de una variación considerable con respecto a una encuesta similar publicada el pasado 10 de mayo, según la cual Biden aventajaba apenas 2 puntos a Trump. Además, el 57% de los encuestados indicó que desaprueba la gestión de Trump. La economía también fue evaluada en el sondeo. El 50% aprobó la gestión de Trump, una disminución respecto al 57% que opinó el pasado mes de marzo. Le hablamos también de otros temas que son noticia, el tema y un tuit. Empezamos en Brasil con André Vieira. Alerta: Brasil registra un récord mundial de muertes de profesionales de enfermería. 30% de los fallecimientos de la categoría en todo el mundo.
En el país, 64% de las víctimas son enfermeras mujeres. El Flafuente es el Observatorio de Enfermería del Consejo Federal de Enfermería de Brasil, el COFEN. Avanzamos, hablamos también de Cuba con nuestra corresponsal Nayara Tardo, que afirma lo siguiente: autoridades cubanas realizaron un llamado a la disciplina social en el país para contener el contagio de la COVID-19. En los últimos días se ha producido un aumento de los casos confirmados en el virus. El país se mantiene por 18 días consecutivos sin fallecidos. El reporte completo escuchamos ahora. Este jueves, el Ministerio de Salud Pública y el gobierno cubano hicieron un llamado a la disciplina social y a mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias para detener el contagio de la COVID-19 en el país. En los últimos días, en Cuba, se ha producido un leve aumento de las personas contagiadas con la COVID-19, aunque la isla caribeña se mantiene sin reportar fallecidos a consecuencia de esta enfermedad en las últimas semanas. El director nacional de epidemiología del país, el doctor Francisco Durán García, aseguró en conferencia de prensa que hay 6 eventos de transmisión activos en la capital cubana y en la provincia de Artemisa, al occidente de la isla, y aseguró que la mayoría de estos casos, de estos eventos de transmisión, se han dado por indisciplinas sociales. El gobierno cubano ha ordenado el cierre de las playas en los territorios donde se encuentra el mayor número de personas contagiadas o de eventos de transmisión, y han ordenado también reforzar las medidas de distanciamiento social y las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de los nasobucos. Hasta el momento quedan unas 153 personas, pacientes activos con la enfermedad en el país, y unas 2.355 personas se han recuperado del nuevo coronavirus. El gobierno de la isla ha ordenado reforzar el control epidemiológico en todo el territorio nacional. Y de Cuba nos vamos a México. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez tiene el reporte completo sobre la situación epidemiológica del país. Escuchemos. En México continuamos dando seguimiento a la epidemia provocada por el nuevo coronavirus. En este país, donde de acuerdo con las autoridades de salud, se han registrado 408,000 casos de COVID-19 y desafortunadamente ya se han rebasado las 45,000 muertes. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado información relevante sobre este tema. Por ejemplo, informó que los trabajadores del Estado no regresarán de manera presencial a sus labores, sino hasta el 1 de octubre, es decir, 2 meses después de lo que se había contemplado al principio de la emergencia sanitaria. Además, también dijo que será el próximo lunes cuando la Secretaría de Educación Pública dé a conocer la información sobre el calendario escolar para el próximo ciclo, pero también la forma en que se retomarán las clases para los niveles de educación básica y medio superior. Por otra parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha señalado que México se integra a una fase 3 del protocolo para la fabricación de una vacuna que pueda enfrentar esta epidemia del coronavirus. Esto significa que México podrá probar en humanos los protocolos que ya se tienen estudiados y que permitirá también tener acceso inmediato a esta vacuna y a estas formas que se tienen para poder controlar la pandemia que ha afectado a todos los países, no por igual, pero que sí nos ha trastocado pues nuestra vida. También tenemos noticias de Venezuela que publica nuestro corresponsal Leonel Retamal Muñoz. El gobierno venezolano confirmó reuniones con una delegación de Noruega que estuvo en el país para poder mediar la crisis política y ha reiterado su intención de continuar con el diálogo, la democracia y la libertad, en palabras del presidente. Veamos el informe completo. El presidente Nicolás Maduro confirmó que estuvo en Venezuela una delegación de Noruega que se reunió con el delegado del gobierno, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. Avanzaron temas sobre la negociación que se venía desarrollando desde el año pasado, también desde sectores de la oposición vinculadas al diputado Juan Guaidó. Se confirmó que ellos tuvieron reuniones con esta delegación de Noruega. Sin embargo, no trascendió más detalles, solamente líneas generales. La historia de la mesa de negociación es larga en Venezuela, pero respecto al punto de Noruega, recordemos que esta es una mesa que se instaló el año pasado, en mayo, al que concurrieron el gobierno y sectores de la oposición lideradas en ese entonces por el diputado Guaidó. Esta mesa estuvo trabajando durante el año, se transformó desde la mesa de Oslo, se transformó luego en la mesa de Barbados. Sin embargo, el gobierno
denunció a la oposición en ese entonces, en agosto del año pasado, que seguían propiciando sanciones y medidas coercitivas unilaterales de parte de Estados Unidos, y este tema se estaba discutiendo precisamente en la mesa, por lo tanto decidió restarse. ¿Qué es lo que ocurrió después? Se formó una mesa de diálogo nacional conformada por el gobierno y sectores de la oposición que rechazan el intervencionismo, y esa mesa ha trabajado desde septiembre del año 2019 hasta la fecha, logrando varios avances en materia de negociación y acuerdos políticos. Este año Venezuela enfrenta un hito político. El 6 de diciembre serán elecciones parlamentarias que renovarán por completo la Asamblea Nacional de Venezuela. Hablemos también de Argentina. Hay protesta social en el país. Juan Carlos Bartolota está en el local de los hechos y nos dice lo siguiente. Trabajadores de la empresa Latam realizan en Buenos Aires una nueva jornada de protestas en reclamo por sus fuentes laborales luego de que la empresa decidiera el cese de sus operaciones en Argentina. Escuchemos el reporte completo de Juan Carlos. Trabajadores aeronáuticos enrolados en la empresa LAM de capitales chilenos realizan hoy una nueva jornada de protesta porque el 17 de junio último la empresa decidió cesar sus actividades aquí en la República Argentina. A partir de ese momento los trabajadores no sabían cómo iba a ser su continuidad laboral. De hecho, 1.100 de ellos se fueron con retiros voluntarios. Este grupo de trabajadores sigue reclamando por sus fuentes laborales y hoy reclaman frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, lo harán luego en la Embajada de Chile y terminarán esta jornada de protesta en el Obelisco porteño. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Y nuestro tema en desarrollo se genera en la región del Caribe, que se encuentra en alerta debido a la tormenta Isaías, que ha ocasionado fuertes vientos y precipitaciones. En Puerto Rico y República Dominicana amenaza también con inundaciones. Nuestra corresponsal Daisy Tucián tiene el reporte completo. Daisy, buenas tardes. La tormenta tropical Isaías, que desde este miércoles apuntaba su dirección hacia la isla de Santo Domingo, ya deja sentir sus efectos de fuertes vientos, cracheados e intensas lluvias. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este jueves en su boletín de las 11 de la mañana, hora local, que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a 500 kilómetros del centro, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Recordemos que se le considera tormenta tropical a una velocidad del viento hasta 119 kilómetros por hora. A partir de ahí se le denomina huracán. Se mantiene la alerta para todo el territorio del país mientras la población y las autoridades siguen pendientes al desarrollo de esta tormenta ahora que toca tierra, ya que el relieve montañoso de esta isla suele dispersar la fuerza de estos fenómenos naturales. Además de los fuertes vientos, la lluvia provoca preocupación, ya que podrían caer de 7 a 15 centímetros en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Turcas, Ancaicos, República Dominicana, el norte de Haití, el este de Cuba, y mientras que en el sureste de Bahamas podrían caer de 10 a 20 centímetros, lo que puede conducir a inundaciones repentinas, así como deslizamientos de tierra. Muchas gracias, Daisy. Seguiremos al pendiente de la situación. Revisemos ahora justamente la evolución de la tormenta tropical Isaías en tiempo real a través del radar meteorológico Windy. Veamos. Revisaremos en breve cómo avanza también la tormenta tropical Isaías, pero de inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Estados Unidos, en medio de una recesión económica de 32,9% y una crisis sanitaria que ya victimó a más de 151,000 estadounidenses, el presidente sugiere la posibilidad de posponer elecciones. ¿Qué busca Trump? Nosotros preguntamos, ustedes contestaron. El 43,2% dijo un golpe, el 48,8% dijo más tiempo para campaña. Ya el 8,1% dijo proteger el pueblo. Temas del día. Nosotros preguntamos y ustedes deciden.
Finalizamos esta emisión de Temas del Día con el video web del día de hoy. Producciones audiovisuales que usted también puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. La activación económica, la apertura fronteriza y la llegada de turistas en Europa ha provocado un peligroso repunte de los casos de COVID-19. ¿Qué medidas deben imponer los gobiernos para evitar más contagios? Nos despedimos así y hasta la próxima.